Alejandro Costa lo tenía todo: poder, riqueza, un nombre que infundía respeto. Pero nada en su mundo cuidadosamente controlado podría haberlo preparado para lo que vio esa noche. El suave murmullo de las conversaciones se desvaneció. La elegante exposición de arte a su alrededor se difuminó en la nada, porque de pie a solo unos metros de distancia estaba ella. Elena, la mujer a la que había abandonado hace años. Pero no fue solo su presencia lo que envió una shock a través de su sistema. En sus brazos, agarrando un pequeño conejo de peluche, había una niña pequeña con rizos oscuros y penetrantes ojos azules, sus ojos. Alejandro Costa entró en el gran salón de exposiciones. Sus zapatos pulidos hacían un suave clic contra el suelo de mármol. El suave murmullo de las conversaciones se mezcló con la delicada música de fondo, creando una atmósfera de tranquila sofisticación. El arte siempre lo había fascinado, aunque en los últimos años tenía poco tiempo para dedicarse a tales intereses. Su vida giraba en torno a acuerdos de miles de millones de euros, reuniones de la junta directiva y expansión constante. El vertiginoso mundo de los negocios dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. Esta noche, sin embargo, fue una excepción. Su empresa había patrocinado esta exposición, y asistir no era solo una obligación social, era una rara oportunidad para salir de su rutina habitual. Se movió por la galería, con las manos en los bolsillos, su mirada vagando de una pintura a la siguiente. Las vibrantes pinceladas de color, el juego de luces y sombras, todo aquí era un mundo de distancia de las hojas de cálculo y los contratos. Casi había comenzado a relajarse cuando algo, o más bien alguien, captó su atención. Una mujer estaba al otro lado de la sala, de espaldas a él. El cabello castaño oscuro caía en cascada sobre sus hombros, su postura recta pero relajada. Había algo dolorosamente familiar en ella, algo que tiraba de recuerdos que había enterrado profundamente. Su corazón dio un latido repentino e irregular cuando se dio cuenta. Elena. No la había visto en 5 años. No desde la noche en que habían discutido, no desde que se habían alejado el uno del otro, eligiendo caminos diferentes. Él había asumido que ella siguió adelante, tal como él había intentado hacerlo. Pero verla ahora, de pie a solo unos metros de distancia, envió un shock a través de su sistema. Y luego notó algo más. Ella no estaba sola. En sus brazos había una niña pequeña, no mayor de 4 años. La niña tenía suaves rizos oscuros enmarcando su delicado rostro, y cuando se giró ligeramente, a Alejandro se le cortó la respiración. Sus ojos eran de un tono brillante de azul, exactamente del mismo color que los suyos. Su pulso golpeó en sus oídos mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. 1.000.000 de preguntas invadieron su mente, pero ninguna se formó en palabras. Se sintió paralizado, su mundo cuidadosamente controlado resquebrajándose por los bordes. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, dio un paso adelante. Luego otro. El ruido de la exposición se desvaneció en el fondo, ahogado por el sonido apresurado de su propio latido. «Elena». Su voz salió más baja de lo que pretendía, pero ella la escuchó. Ella se puso rígida. Lentamente se giró. Sus ojos marrones se abrieron de par en par al fijarse en los suyos. Por un momento, simplemente lo miró, como si no estuviera segura de si él era real. Luego, sus brazos se tensaron instintivamente alrededor de la niña, acercándola. «Alejandro». Su voz era apenas un susurro, teñida con algo que no pudo identificar del todo. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Culpa? Su mirada se dirigió de su rostro a la niña acurrucada contra su hombro. La niña lo miró con curiosidad, sus llamativos ojos azules llenos de inocencia.
Su estómago se retorció con un sentimiento que no podía nombrar. ¿Quién es ella? Las palabras abandonaron sus labios antes de que tuviera tiempo de pensar. Elena dudó, sus dedos alisando inconscientemente la tela del vestido de la niña. Miró a su alrededor, como si buscara una salida, pero no había ninguna. Este no es el lugar para hablar, dijo, su voz más firme ahora. Pero Alejandro no iba a dejarlo pasar. No esta vez. Elena, dijo, su voz baja, llena de algo peligrosamente cercano a la desesperación. Necesito saber. Ella cerró los ojos por un breve momento, como si reuniera coraje. Luego los abrió de nuevo. Había una tristeza allí, una vacilación que solo hizo que su pecho se apretara aún más. Su nombre es Sofía, dijo finalmente, su voz apenas audible. Alejandro, ella es tu hija. El mundo se inclinó. El suelo debajo de él se sintió inestable, como si hubiera entrado en una realidad que no era la suya. Todo a su alrededor se desvaneció. Los murmullos de la multitud, el distante tintineo de copas, las suaves notas de un piano sonando de fondo. Solo estaba Elena y la niña en sus brazos, mirándolo con sus propios ojos azules. Alejandro sintió como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Su hija. Las palabras resonaron en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Sin embargo, todavía no parecían reales. Se quedó allí, clavado en el lugar, mirando a la niña en los brazos de Elena, Sofía, su hija. La comprensión envió una onda de shock a través de todo su ser. Una parte de él quería cuestionarlo, exigir pruebas, pero en el fondo ya lo sabía. No necesitaba una prueba de ADN ni una larga explicación. Podía verlo en su rostro, en el azul profundo de sus ojos que eran idénticos a los suyos. Elena se movió incómodamente bajo su intensa mirada, apretando su agarre sobre Sofía, como si temiera que él intentara llevársela en ese mismo momento. Parecía que quería decir algo, pero sus labios permanecieron apretados, como si se estuviera preparando para lo que viniera después. Alejandro luchó por encontrar su voz, pero cuando finalmente habló, sus palabras salieron más rotas de lo que pretendía. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era ronca, llena de algo entre incredulidad e ira silenciosa. No estaba gritando, pero la intensidad en su tono hizo que Elena se encogiera ligeramente. Dejó escapar un aliento tembloroso, sus dedos acariciando suavemente los rizos de Sofía. Un movimiento que parecía casi subconsciente. «¿Por qué te fuiste, Alejandro?», dijo. Y no había malicia en su voz, solo un dolor silencioso que cortaba más profundamente de lo que la ira podría hacerlo. Elegiste tu carrera, elegiste tu empresa. Intenté aferrarme, pero seguiste deslizándote más y más lejos, hasta que un día me di cuenta de que me estaba aferrando a nada. Sus palabras le picaron, porque no eran falsas. Él había sido el que llevó su relación a su punto de ruptura. Se había dicho a sí mismo que lo estaba haciendo por ellos, por un futuro que quería construir, pero en realidad había estado persiguiendo algo que nunca pudo atrapar. Se había convencido de que el amor podía esperar, que siempre habría tiempo para arreglar las cosas más tarde. Pero el más tarde nunca llegó. En cambio, la había perdido, y ahora estaba parado frente a una niña que nunca supo que existía. Sus ojos se dirigieron a Sofía de nuevo. Ella todavía lo estaba mirando, agarrando un pequeño conejito de peluche en sus diminutas manos. No parecía asustada de él, solo curiosa, como si estuviera tratando de entender quién era este hombre extraño y por qué la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Su pecho se apretó con una mezcla de emociones que no podía desentrañar del todo. Se había perdido todo, sus primeras palabras,
sus primeros pasos, su risa, la forma en que probablemente se acurrucaba en la cama cuando tenía miedo. Se había perdido 4 años de su vida, y el peso de esa pérdida se posó sobre él como una carga insoportable. «Deberías habérmelo dicho», dijo, su voz más baja ahora, pero no menos intensa. «Deberías haberme dado una opción». Los ojos de Elena brillaron con algo ilegible. «¿Una opción?», repitió, casi para sí misma, antes de mirarlo directamente. «¿Honestamente crees que habrías tomado una diferente en ese entonces? ¿Crees que habrías dejado todo y regresado por nosotros?». La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quería decir que sí. Quería jurar que habría hecho lo que fuera necesario para estar allí, para ser el padre que Sofía merecía. Pero, ¿realmente podía decir eso con certeza? El Alejandro de hace 5 años había sido imprudente, obsesionado con el éxito, ciego a todo menos a su propia ambición. Había creído que estaba haciendo lo correcto, que los sacrificios que hizo eran necesarios, incluso cuando esos sacrificios habían incluido a Elena. ¿Podría realmente decir que no habría tratado a Sofía de la misma manera? Su silencio debe haberle dado la respuesta que ella ya sabía, porque dejó escapar un suave suspiro y negó con la cabeza. «No la mantuve lejos de ti para castigarte», dijo después de una larga pausa. «Tenía miedo. Ya no sabía cómo comunicarme contigo, y no iba a rogarte que amaras a una niña que nunca supiste que existía». Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Ella había pensado que él no querría a su hija. Había pensado que él vería a Sofía como una inconveniencia, como algo que no encajaba en la vida que había elegido para sí mismo. Y tal vez, en otro tiempo, ella habría tenido razón. La idea hizo que su estómago se revolviera de culpa. Nunca se había imaginado a sí mismo como padre. Nunca imaginó lo que significaría tener un hijo que lo mirara con confianza y expectativa. Pero parado aquí ahora, mirando a los inocentes ojos azules de Sofía, supo una cosa con absoluta certeza. La quería en su vida. Tomó una respiración profunda, tratando de estabilizarse. «No puedo cambiar el pasado», dijo, su voz áspera pero firme. «Pero puedo cambiar el futuro. Quiero estar en su vida, Elena. No sé cómo, pero encontraré la manera. No la abandonaré». Elena lo estudió cuidadosamente, como si buscara cualquier signo de vacilación o promesas vacías. Había sido herida antes, y él podía darse cuenta de que no iba a dejarlo volver a entrar fácilmente. Ella no solo se estaba protegiendo a sí misma, estaba protegiendo a su hija. Y tenía todo el derecho a hacerlo. «Dices eso ahora», dijo lentamente. «¿Pero qué pasa cuando tu empresa te necesite? Cuando otro trato, otro proyecto, otra expansión te aleje. ¿Seguirás eligiendo estar aquí o tomarás la misma decisión que tomaste antes?» Alejandro apretó la mandíbula, sabiendo que ella tenía todas las razones para dudar de él. Pero esto no era hace 5 años. No era el mismo hombre que había puesto todo lo demás por encima de las personas que más importaban. Ya había perdido demasiado y se negó a perder nada más. «Todavía no tengo todas las respuestas», admitió, porque mentirle no lo llevaría a ninguna parte. «Pero te juro, Elena, que no la abandonaré. No seré un padre ausente». Una voz pequeña e insegura rompió de repente la tensión. «¿Mami?». Tanto Alejandro como Elena se giraron hacia Sofía, que estaba mirando a su madre con los ojos muy abiertos. «¿Es mi papá?», preguntó con una voz tan suave e inocente que casi lo destrozó. Elena dudó por una fracción de segundo antes de asentir. «Sí, cariño», dijo suavemente. «Es tu papá». Sofía miró a Alejandro de nuevo, inclinando la cabeza ligeramente como si tratara de entenderlo.
Luego, para su completo shock, extendió una pequeña mano hacia él. Él la miró, paralizado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Con cuidado, casi temiendo que pudiera retirarla, extendió su propia mano y dejó que sus pequeños dedos se envolvieran alrededor de la suya. Su piel era suave, cálida, delicada. Ella le dio a su mano un pequeño apretón, como si probara a ver si él era real. Y en ese momento, algo dentro de él cambió, algo profundo e irreversible. «Hola, papi», dijo tímidamente. Alejandro tragó el nudo en su garganta y se obligó a hablar a pesar de la abrumadora emoción que amenazaba con ahogarlo. «Hola, cariño». Sofía sonrió, una cosa pequeña y tímida que hizo que le doliera el corazón de maneras que nunca pensó que fueran posibles. Y así lo supo. No importaba lo que costara, no importaba lo difícil que fuera, lucharía por ella, por ellos, porque algunas cosas, una vez perdidas, nunca deberían perderse de nuevo. Alejandro todavía podía sentir el calor de los pequeños dedos de Sofía envueltos alrededor de los suyos, mucho después de que ella lo soltara. El momento había sido breve, solo unos segundos, pero había cambiado algo profundo dentro de él, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Era como si, en ese pequeño gesto, ella lo hubiera atado sin saberlo a ella, uniéndolos de una manera irreversible. Había pasado toda su vida persiguiendo cosas que parecían importantes: éxito, riqueza, poder. Pero nada había hecho que su pecho se apretara de la forma en que lo hizo cuando su hija lo miró y lo llamó papi. Elena lo observó con cautela, sus brazos protectores envueltos alrededor de Sofía, como si se preparara para lo que viniera después. Él podía darse cuenta de que ella estaba esperando que él reaccionara, que procesara la realidad de lo que acababa de aprender, pero la verdad es que él todavía estaba luchando por asimilarlo. Había entrado en esta exposición esperando nada más que una noche de conversación educada y apreciación del arte. En cambio, se había enfrentado a una verdad tan monumental que hacía que todo lo demás en su vida pareciera pequeño e insignificante. Su hija. Tenía una hija, una niña pequeña de la que nunca había sabido, cuya existencia entera se le había ocultado. Y sin embargo, a pesar de eso, ella le había sonreído. Ella lo había buscado, ella lo había aceptado con una inocencia tranquila que le dolía el corazón. Se volvió hacia Elena, su voz más baja ahora, el shock inicial comenzando a asentarse en algo más pesado. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó, dándose cuenta de que no tenía idea de dónde había estado ella todos estos años. Cuando se separaron, ella todavía estaba en Madrid, pero ahora, aquí estaba en Barcelona, asistiendo a una exposición que él había ayudado a patrocinar. ¿Se había mudado aquí hace mucho tiempo? ¿Habían estado viviendo en la misma ciudad durante años sin que él lo supiera? Elena dudó por un momento antes de responder. «Nos mudamos aquí hace 3 años», admitió, moviendo a Sofía en sus brazos. «Recibí una oferta de trabajo en una editorial. Era una buena oportunidad y quería un nuevo comienzo, un nuevo comienzo». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Era una prueba de lo lejos que había llegado ella para construir una vida sin él. Siempre había asumido que si alguna vez necesitaba algo, se acercaría, que si hubiera querido, podría haber encontrado un camino de regreso a él, pero no lo había hecho. Ella había elegido seguir adelante, crear una vida para ella y su hija sin él. Y él no podía culparla. «¿Alguna vez pensaste en decírmelo?», preguntó, no acusadoramente, sino con genuina curiosidad. «¿Incluso una vez?». Elena suspiró,
pasándose una mano por el cabello oscuro mientras desviaba la mirada. «Por supuesto que sí», dijo, su voz más suave ahora. «Hubo tantas noches en que me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si debería llamarte. Pero luego recordaba la forma en que te fuiste, cómo te arrojaste al trabajo, cómo apenas tenías tiempo para mí en ese entonces. Y me convencía de que era mejor así, que habías tomado tu decisión y yo tenía que tomar la mía». Alejandro exhaló lentamente. El peso de sus palabras se posó sobre él. Quería discutir, decir que ella debería haberle dado la oportunidad de elegir por sí mismo, pero en el fondo sabía que el hombre que había sido en ese entonces podría no haber tomado la decisión correcta. Era una verdad dolorosa, pero era la verdad, no obstante. Su mirada se dirigió a Sofía, que ahora estaba apoyando la cabeza en el hombro de Elena, sus pequeños dedos jugando con el dobladillo de la manga de su madre. Parecía somnolienta, su pequeño cuerpo relajado, confiado. Se preguntó qué sabía ella de él, si Elena alguna vez había mencionado su nombre antes de esta noche. ¿Sabía ella que su padre había estado ausente no porque la hubiera abandonado, sino porque nunca se le había dado la oportunidad de estar allí? ¿Sabía siquiera extrañarlo? «No quiero desaparecer de su vida», dijo finalmente, su voz más firme ahora. «No puedo cambiar el pasado, Elena, pero puedo estar aquí ahora. Puedo ser su padre». Elena lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro cualquier signo de vacilación. «Ser su padre no es solo decir las palabras, Alejandro», dijo en voz baja. «Se trata de aparecer, de ser consistente, de demostrarle que no te irás cuando las cosas se pongan difíciles». Sus palabras picaron porque eran un reflejo directo de quién había sido él antes. Nunca había sido el tipo de persona que se quedaba en un lugar por mucho tiempo. Nunca había sido el tipo de persona que disminuía la velocidad. Había construido toda su vida en torno al movimiento, en torno al progreso constante, en torno a nunca conformarse con nada menos que la próxima gran cosa. Pero parado aquí ahora, mirando a la niña que compartía sus ojos, se dio cuenta de que había algo mucho más importante que cualquier cosa que hubiera pasado su vida persiguiendo. «Lo sé», dijo, y por primera vez en mucho tiempo lo dijo en serio. «No me voy a ir a ninguna parte». Elena lo estudió cuidadosamente, su expresión indescifrable. Podía ver la batalla ocurriendo en sus ojos, la parte de ella que quería creerle y la parte de ella que tenía miedo de hacerlo. Él ya la había decepcionado una vez y ella no iba a permitir que le hiciera lo mismo a Sofía. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para averiguar cómo se supone que debe funcionar esto, para saber si hablas en serio». Alejandro asintió. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo. «Pero solo sé que, pase lo que pase, no me rindo, ni con ella, ni contigo». Elena parpadeó como si estuviera sorprendida por sus palabras, pero no respondió. En cambio, ajustó a Sofía en sus brazos y exhaló suavemente. «Debería llevarla a casa», murmuró. «Es tarde». Alejandro sintió una punzada de decepción, pero sabía que esto no era algo que pudiera apresurar. «¿Puedo verla de nuevo?», preguntó, su voz cautelosa. Elena dudó, pero luego asintió levemente. «Hablaremos», dijo simplemente. «Encontraré una manera para que pases tiempo con ella». No era una promesa, pero era un comienzo. Mientras se giraba para irse, Sofía levantó un poco la cabeza. Sus somnolientos ojos azules parpadearon hacia él. Por un breve momento, ella simplemente lo miró, como si tratara de memorizar su rostro. Luego, para su sorpresa, le dio una pequeña sonrisa adormilada. «Adiós, papi», murmuró, su voz apenas un susurro. El corazón de Alejandro se apretó tanto que apenas podía respirar.
Adiós, cariño, dijo, su voz ronca por la emoción. Mientras Elena se la llevaba, Alejandro permaneció de pie en medio del salón de exposiciones, mirando hasta que desaparecieron por las puertas. Había entrado en esta noche esperando nada más que una conversación educada y una noche de arte. En cambio, había encontrado algo que nunca supo que le faltaba. Había encontrado a su hija, y no importaba lo que costara, no iba a perderla de nuevo. Alejandro se sentó en su oficina, mirando por la ventana el horizonte de Barcelona, pero por primera vez en su vida, la vista no tenía significado para él. La ciudad que una vez se había sentido como un símbolo de todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, ahora parecía distante, casi irrelevante. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el momento en que Sofía lo había mirado soñolientamente y había dicho: «Adiós, papi». Las palabras se repetían una y otra vez en su cabeza, junto con la expresión cautelosa de Elena, la advertencia silenciosa en sus ojos que le decía que ella estaba esperando que él demostrara su valía. Durante años había pensado que tenía todo lo que necesitaba. Tenía poder, riqueza y una empresa que llevaba su nombre. Pero ahora, sentado aquí en una silla de cuero, que una vez se había sentido como un trono, todo lo que podía pensar era cuánto se había perdido. Tenía una hija, una niña pequeña que había vivido años enteros sin conocerlo, y el peso de esa comprensión se posó pesadamente sobre su pecho. No se podía cambiar el pasado, no se podían deshacer los años que había perdido, pero todavía había tiempo para cambiar lo que venía después. Sus dedos tamborilearon inquietos contra el escritorio mientras miraba su teléfono, deseando que sonara. Elena había dicho que hablarían, pero no le había dado un plazo, y la espera era insoportable. Nunca había sido bueno esperando. Toda su vida se había basado en la acción, en hacer que las cosas sucedieran. Sin embargo, ahora estaba a merced de la decisión de otra persona, y eso lo hacía sentirse impotente de una manera a la que no estaba acostumbrado. Justo cuando la frustración comenzaba a instalarse, su teléfono vibró contra el escritorio. Su corazón dio un salto al agarrarlo, solo para sentir una mezcla de alivio y nerviosismo cuando vio el nombre de Elena en la pantalla. Tomando una respiración estabilizadora, respondió. «Elena», dijo, manteniendo la voz tranquila a pesar de cómo se había acelerado su pulso. «Hola», dijo ella, su tono medido. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre querer estar en la vida de Sofía». Alejandro se enderezó, su agarre se apretó alrededor del teléfono. «¿Y? Y estoy dispuesta a intentarlo», dijo, aunque había vacilación en su voz. «Pero necesito estar segura de que esto no es solo algo pasajero para ti, que no te ocuparás y desaparecerás cuando las cosas se compliquen». Alejandro exhaló lentamente, presionando una mano contra su frente. «Lo entiendo», admitió. «Tienes todas las razones para dudar de mí, pero te juro, Elena, que no soy el mismo hombre que antes. Sé lo que quiero ahora, y eso es estar allí para ella, para ambos». Hubo una pausa en el otro extremo, luego un suspiro silencioso. «Ok», dijo finalmente. «Entonces empecemos poco a poco. Quiero que la conozcas correctamente, en un entorno que no la abrume. Tal vez podamos ir al parque este fin de semana. Un lugar familiar para ella». El alivio lo inundó tan rápidamente que casi cerró los ojos. «Me encantaría eso», dijo, queriéndolo decir más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. «Gracias, Elena, por darme esta oportunidad». «No me des las gracias todavía», dijo ella, con un pequeño rastro de su antigua agudeza regresando. «Solo preséntate». La llamada terminó, dejando a Alejandro mirando su teléfono.
su mente ya acelerada, con pensamientos de cómo iba a arreglar esto. El fin de semana no podía llegar lo suficientemente pronto. Cuando finalmente llegó el sábado, Alejandro se encontró parado en la entrada de un parque tranquilo, agarrando una taza de café en una mano, mientras la otra golpeaba nerviosamente contra su pierna. Había pasado toda la mañana tratando de averiguar qué ponerse, qué decir, cómo actuar. Había dado presentaciones en salas de juntas frente a cientos de personas sin sudar, pero ahora, mientras esperaba ver a su hija, sentía un nerviosismo diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Entonces las vio. Elena caminó hacia él, vestida informalmente con jeans y un suéter suave, su cabello oscuro recogido. Pero sus ojos inmediatamente se posaron en Sofía, que sostenía la mano de su madre, sus pequeñas piernas dando pasos rápidos para seguir el ritmo. Llevaba una chaqueta azul claro, sus rizos oscuros rebotaban con cada paso. Se veía tan pequeña, tan frágil, sin embargo, había una energía en ella, una chispa de vida que hizo que su corazón se apretara. Elena se detuvo a unos metros de distancia, dándole a Sofía un suave codazo. «Recuerda lo que te dije, cariño. Este es tu papá». Sofía dudó solo un momento antes de levantar sus brillantes ojos azules hacia él. «Hola, papi», dijo suavemente, su voz con un toque de timidez. Alejandro se agachó a su altura. Su pecho se apretó por la forma en que ella lo miraba, como si tratara de averiguar si él era real. «Hola, Sofía», dijo suavemente. «Es muy agradable verte de nuevo». Ella miró a su madre como si buscara aprobación. Luego dio un pequeño paso más cerca. «Mami dijo que podemos jugar hoy». Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Así es, podemos hacer lo que quieras». Ella pareció considerar esto por un momento antes de mirarlo con ojos serios. «¿Sabes cómo empujar en los columpios?» Alejandro soltó una pequeña risa, sintiendo que algo dentro de él se suavizaba. «Creo que puedo averiguarlo». Sofía asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta, y extendió una pequeña mano. Por una fracción de segundo no se movió, demasiado aturdido por el gesto, pero luego tomó suavemente su mano en la suya. Era tan pequeña, tan cálida, y nunca había sentido nada más precioso en toda su vida. Elena los observó con una expresión tranquila, como si ella también estuviera tratando de procesar este momento. Luego dio un pequeño asentimiento, más para sí misma que para él, e hizo un gesto hacia el patio de recreo. «Vamos, entonces». Mientras caminaban hacia los columpios, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en el trabajo, en los plazos, en nada más que en este momento. Por primera vez no estaba planeando su próximo movimiento, ni pensando 5 pasos por delante. Simplemente estaba aquí, en el presente, sosteniendo la mano de su hija, y nada más había importado más. Alejandro nunca se había considerado el tipo sentimental. Había pasado la mayor parte de su vida evitando apegos, manteniendo las emociones a una distancia segura y centrándose en las cosas que podía controlar. Su negocio, su éxito, el siguiente paso en la escalera que había estado subiendo desde que podía recordar. Pero todo eso parecía insignificante ahora, mientras estaba parado en el parque, viendo a Sofía reír, mientras se columpiaba más y más alto, sus rizos rebotando en el viento. La había estado empujando durante casi 20 minutos, y cada vez que pensaba que podría querer detenerse, ella echaba la cabeza hacia atrás y se reía, diciéndole «Más alto, papi», como si confiara completamente en él para mantenerla a salvo. El peso de esa confianza se asentó profundamente dentro de él, y por primera vez en su vida
No quería nada más que estar a la altura. Elena se sentó en un banco cercano, observándolos con una expresión que no podía descifrar del todo. Ella no había intervenido ni una sola vez, dejándolos resolver las cosas por su cuenta, pero él podía darse cuenta de que todavía era cautelosa. Él no la culpó. Había regresado a sus vidas después de 4 años de ausencia, esperando de alguna manera ganarse un lugar en su mundo. Eso no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. No era algo que pudiera arreglarse con unas pocas visitas al parque o un puñado de momentos compartidos. Sabía que llevaría tiempo, pero por una vez no estaba impaciente. Estaba dispuesto a luchar por esto, por ella, por ellos. Finalmente, Sofía dejó que el columpio disminuyera la velocidad, arrastrando los pies contra el suelo para detenerse por completo. Se giró en el asiento, mirándolo con esos grandes ojos azules que ya se habían convertido en su debilidad. ¿Podemos tomar helado ahora?, preguntó, inclinando un poco la cabeza, su voz llena de esperanza. Alejandro miró a Elena, pidiendo permiso en silencio. Ella dudó solo un momento antes de asentir levemente. «Solo una bola», dijo, su voz ligera pero firme. «Y nada demasiado azucarado, o rebotará en las paredes durante el resto del día». Sofía sonrió, saltando del columpio y buscando la mano de Alejandro sin dudar. El simple acto casi lo derrumba. Justo esta mañana, él había sido un extraño para ella, un hombre que solo recientemente había aprendido a asociar con algo real. Pero ahora, ella estaba confiando en él, eligiéndolo, de una manera que llenaba su pecho, con algo demasiado grande para nombrar. Caminaron juntos hasta el pequeño puesto de helados cerca del patio de recreo, donde Sofía presionó su cara contra el escaparate de cristal, su aliento empañando la superficie mientras estudiaba los sabores. «Chocolate», declaró finalmente, como si fuera la decisión más importante que jamás había tomado. «Con chispitas». Alejandro sonrió, asintiendo a la adolescente detrás del mostrador. «Un chocolate con chispitas, por favor», dijo. Luego miró a Elena. «¿Y para ti?» Elena negó con la cabeza. «Estoy bien». Alejandro levantó una ceja. «Vamos, es helado. Nadie dice no al helado». Elena suspiró, pero había el más mínimo indicio de una sonrisa en sus labios. «Bien. Vainilla». Alejandro ordenó para ambos, luego pagó antes de que Elena pudiera discutir, entregándole a Sofía su cono y observándola mientras daba su primera lamida entusiasta, untando chocolate por toda su boca. Él se rió entre dientes, buscando una servilleta y limpiándole suavemente la barbilla. «Comes desordenado, ¿eh?» Sofía se rió, lamiéndose los labios. «Mami dice que tengo que tener cuidado, pero siempre se me olvida». Elena negó con la cabeza con un suspiro cariñoso. «Eso es quedarse corto». Encontraron un banco cercano y se sentaron juntos, Sofía comiendo felizmente su helado mientras balanceaba las piernas. Alejandro miró a Elena, que estaba comiendo tranquilamente su cono de vainilla. Su mirada ocasionalmente se dirigía hacia él, como si todavía estuviera tratando de averiguar qué pensar de él. Sabía que no estaban ni cerca de estar bien todavía, pero este momento, sentados juntos, compartiendo helado, viendo reír a su hija, se sentía como un paso en la dirección correcta. Después de unos momentos de cómodo silencio, Elena finalmente habló. «¿Le gustas?», dijo, su voz más suave que antes. Alejandro se giró hacia ella, sorprendido por la admisión. «¿Tú crees?», Elena asintió. «Es una niña cautelosa, no se encariña con la gente fácilmente, pero ya confía en ti». Alejandro tragó, sintiendo el peso de esas palabras. Había pasado toda su vida ganándose la confianza de socios comerciales, empleados, inversores, pero esto
Esto era diferente. Esto era real. Esto era algo que importaba de una manera que ninguna otra cosa lo había hecho. «No me tomo eso a la ligera», dijo, su voz baja pero firme. «Hablé en serio, Elena. No me voy a ir a ninguna parte». Elena miró su helado. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del cono. «Quiero creer eso», admitió. «Pero no puedo permitirme simplemente creerte, Alejandro. Ya no se trata solo de mí. Se trata de ella. Tengo que protegerla, pase lo que pase». Alejandro asintió, entendiendo más de lo que ella sabía. Nunca había sido el tipo de persona que pedía segundas oportunidades. Siempre había creído que una vez que se cerraba una puerta, era mejor seguir adelante en lugar de pensar en lo que podría haber sido. Pero esto era diferente. No se trataba solo de arreglar una relación rota. Se trataba de mostrarle a su hija que él era alguien con quien podía contar. «No tienes que creerme todavía», dijo finalmente. «Te lo demostraré». Elena se encontró con su mirada, buscando en su rostro cualquier signo de falta de sinceridad, pero no debió encontrar ninguna, porque después de un largo momento asintió. «Está bien», dijo en voz baja. «Iremos paso a paso». No era todo, pero era algo. Sofía interrumpió de repente su conversación, sosteniendo su cono ahora vacío con una sonrisa triunfante. «¿Todo listo?» Alejandro se rió entre dientes. «Eso fue rápido». Ella asintió con entusiasmo. «Mami dice que como demasiado rápido, pero no me gusta cuando se derrite». Elena puso los ojos en blanco juguetonamente. «Y sin embargo, de alguna manera, siempre terminas cubierta de él de todos modos». Sofía se rió y sin pensarlo, extendió la mano y tomó la de Alejandro de nuevo, balanceándola ligeramente mientras lo miraba con una sonrisa. «¿Podemos volver aquí otra vez?» Alejandro sintió que se le apretaba la garganta, pero se obligó a mantener la voz firme. «Por supuesto, cariño», dijo. «Cuando quieras». Ella sonrió, claramente satisfecha, antes de soltar su mano y correr hacia un árbol cercano para perseguir una ardilla que había captado su atención. Elena se puso de pie, cepillándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Probablemente deberíamos irnos pronto». Alejandro asintió, sin querer que el momento terminara, pero sabiendo que no podía presionar demasiado. «¿Puedo llamarte más tarde?» Elena dudó, luego le dio una pequeña sonrisa cautelosa. «Sí, puedes llamar». No era mucho, pero era un comienzo. Mientras la veía alejarse con la pequeña mano de Sofía en la suya, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el trabajo, en los tratos, en la próxima gran cosa. Estaba pensando en cuentos para dormir, en pequeñas manos cubiertas de helado derretido, en el sonido de la risa de su hija resonando por el parque. Y por primera vez en su vida, supo exactamente lo que quería. Alejandro pasó la semana siguiente tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente se negó a cooperar. Los contratos, los correos electrónicos, las interminables reuniones que una vez definieron sus días, todo se sentía como ruido de fondo ahora. Sus pensamientos estaban consumidos por Sofía, por la forma en que sus pequeños dedos se habían envuelto alrededor de su mano con tanta confianza, por la forma en que se había reído en los columpios, por la mirada cautelosa pero esperanzadora en los ojos de Elena cuando le había dicho que tomarían las cosas paso a paso. Había pasado años creyendo que había construido una vida que significaba algo, que el éxito se medía en números y tratos, pero ahora, sentado en su oficina con una taza de café intacta, enfriándose en su escritorio, se dio cuenta de que nada de lo que había logrado significaba algo en comparación con el momento en que su hija lo había mirado y lo había llamado
Papi, por primera vez en lo que podía recordar, se fue del trabajo temprano. Su asistente lo había mirado con sorpresa cuando agarró su abrigo y murmuró algo acerca de tener que estar en un lugar más importante. Pero él no se molestó en explicar. No estaba acostumbrado a esto, a poner algo que no fuera su negocio en primer lugar, pero se sentía bien de una manera que no esperaba. Le había prometido a Elena que demostraría su valía y tenía la intención de mantener esa promesa. Cuando llegó al edificio de su apartamento, dudó frente a la puerta por un momento, tomando una respiración profunda antes de llamar finalmente. No estaba nervioso por volver a ver a Sofía. En todo caso, la idea lo llenaba de calidez, pero sabía que Elena todavía lo estaba observando, todavía esperando a ver si él cumpliría. Unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba ella, parada en el umbral con una expresión de sorpresa en su rostro. Ella no lo había estado esperando. «Alejandro», preguntó, mirando la hora en su teléfono como si se asegurara de que, de alguna manera, no hubiera perdido la noción del día. «¿Qué haces aquí?» Él se movió ligeramente, de repente consciente de que debería haber llamado primero, pero no había querido darle tiempo para encontrar una razón para decir que no. «Solo quería ver a Sofía», admitió. «Si está bien». Elena dudó, estudiándolo cuidadosamente, pero antes de que ella pudiera responder, una pequeña voz vino detrás de ella. «¿Papi?» Sofía se asomó por detrás de la pierna de su madre. Sus brillantes ojos azules se iluminaron cuando lo vio. Sin esperar permiso, corrió directamente hacia él, arrojando sus pequeños brazos alrededor de su pierna de una manera que hizo que se le apretara la garganta. Él se agachó, colocando sus manos suavemente sobre sus hombros. «Hola, cariño», dijo, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. «Te extrañé». Sofía sonrió. «Mami y yo estábamos haciendo galletas», anunció con orgullo. «Pero comí demasiada masa y mami dijo que me dolería el estómago». Alejandro se rió, mirando a Elena, que suspiró. «Traté de detenerla, pero no tiene autocontrol cuando se trata de azúcar». Sofía se rió y agarró su mano. «Ven a ver, todavía nos queda algo. Ya nos...» Elena dudó solo un segundo antes de hacerse a un lado, permitiéndole seguir a Sofía a la cocina. La encimera era un desastre, harina espolvoreada por la superficie, chispas de chocolate esparcidas y una bandeja de galletas ligeramente deformes, pero claramente caseras, enfriándose cerca de la estufa. La vista de eso, de esta escena cálida y simple, hizo que algo desconocido se asentara en su pecho. «¿Ayudaste a hacer estas?», preguntó, dejando que Sofía lo llevara hacia la encimera. Ella asintió con entusiasmo. «Yo mezclé el chocolate, pero mami hizo la parte caliente». Alejandro tomó una galleta, estudiándola como si fuera lo más importante del mundo, antes de darle un mordisco. Era demasiado dulce, un poco demasiado suave en el centro, pero era perfecta de una manera que no podía explicar. «Esta es la mejor galleta que he probado», dijo, queriendo decir cada palabra. Sofía sonrió, claramente complacida consigo misma, y Elena negó con la cabeza, aunque él pudo ver el más mínimo indicio de diversión en su expresión. «No tienes que mentirle, ¿sabes?» «No lo hago», dijo Alejandro simplemente, encontrando su mirada. «Lo digo en serio». Había algo en la forma en que Elena lo miró entonces, algo casi indescifrable, como si estuviera empezando a creer que tal vez, solo tal vez, él realmente hablaba en serio sobre esto. Pero ella no dijo nada. En cambio, simplemente se volvió hacia la encimera, cepillándose un poco de harina de las manos. Sofía tiró de su manga. «Papi, ¿puedes quedarte a cenar?» Alejandro sintió que su corazón se encogía
por la forma esperanzada en que ella preguntó, sus pequeños dedos agarrando su manga como si temiera que él pudiera decir que no. Miró a Elena, haciendo la pregunta en silencio. Ella dudó, sopesando claramente la decisión, antes de asentir finalmente. «Está bien», dijo en voz baja. «Puedes quedarte». Sofía aplaudió emocionada y corrió a la mesa, como si temiera que él pudiera cambiar de opinión si no lo hacía sentarse lo suficientemente rápido. Alejandro la siguió, sintiendo una calidez desconocida sentarse en su pecho. Había pasado años creyendo que la felicidad provenía del logro, del éxito, de ganar. Pero ahora, sentado en esta pequeña mesa de cocina con su hija a su lado y el aroma de galletas caseras todavía persistiendo en el aire, se dio cuenta de que se había equivocado. La felicidad era esto. Era estar aquí. Era saber que tenía otra oportunidad. Alejandro nunca pensó que sentarse en una pequeña mesa de cocina, cenando con una niña de 4 años y la mujer que una vez pensó que había perdido para siempre, sería el momento más importante de su vida. Pero mientras observaba a Sofía charlar emocionada sobre todo, desde sus dibujos animados favoritos hasta las mariposas que había visto en el parque ese mismo día, sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto no era solo una cena. Era un comienzo, una oportunidad de ser parte de algo real, algo que nunca se había dado cuenta de que le faltaba hasta ahora. Elena había preparado una comida sencilla, pasta con salsa casera y pan de ajo, pero para Alejandro bien podría haber sido un festín. No por la comida en sí, sino por lo que representaba. Era la primera vez que se sentaba a una mesa con su hija, la primera vez que experimentaba algo tan normal y doméstico como una cena familiar. Para alguien que había pasado años comiendo en restaurantes de alta gama o solo en su ático mientras revisaba correos electrónicos de trabajo, esto era algo completamente nuevo. Y sin embargo, se sentía más correcto que cualquier otra cosa que jamás hubiera sentido. Sofía tomó un bocado de su pasta, luego se giró hacia él con una expresión curiosa. «Papi, ¿sabes cocinar?» Alejandro casi se atraganta con el agua, mirando a Elena, que estaba ocultando una sonrisa detrás de su servilleta. Se aclaró la garganta y dejó su tenedor. «Bueno, no exactamente», admitió. «Puedo hacer tostadas». Sofía jadeó dramáticamente. «¿Eso es todo?» Elena finalmente soltó una risa silenciosa, negando con la cabeza. «¿De verdad nunca has cocinado nada antes?», preguntó, levantando una ceja. Alejandro se encogió de hombros. «Siempre he estado ocupado. Y digamos que la última vez que lo intenté, mi cocina casi se incendia». Sofía se rió. «Deberías aprender. Mami hace panqueques muy buenos. Me deja ayudar a mezclar la masa, pero lleno todo de harina». Alejandro sonrió, mirando a Elena. «Tal vez ella pueda enseñarme también». Elena arqueó una ceja, claramente divertida. «No sé. Enseñar a una niña de 4 años es una cosa, pero enseñarte a ti, eso podría ser un desafío». Alejandro sonrió. «Estoy dispuesto a intentarlo». Sofía aplaudió. «Sí, entonces todos podemos hacer panqueques juntos». La facilidad del momento lo tomó por sorpresa. Había esperado que esta cena fuera incómoda, llena de tensión no expresada y vacilación, pero en cambio se sintió natural. No era solo un extraño tratando de encajar en su mundo. Era parte de él, aunque solo fuera de la manera más pequeña. Después de la cena, Sofía declaró emocionada que quería mostrarle su cuento favorito para dormir. Agarró un libro de un pequeño estante cerca del sofá y corrió de regreso a él, sosteniéndolo como si fuera un tesoro. «Mami me lee esto antes de acostarme. Es sobre una niña que encuentra una estrella mágica
y pide un deseo. Alejandro tomó el libro de sus manos, estudiando los bordes gastados de las páginas, la forma en que las esquinas se habían doblado por haber sido leído una y otra vez. Miró a Elena, quien le dio un pequeño asentimiento, dándole permiso en silencio para quedarse un poco más. Su pecho se apretó ante el gesto. Sofía agarró su mano y lo llevó hacia el sofá, acomodándose a su lado mientras él abría el libro. Ella se apoyó contra su costado, completamente cómoda, como si esto siempre hubiera sido parte de su rutina, como si él siempre hubiera estado aquí. Él tragó el nudo en su garganta y comenzó a leer. Elena se sentó frente a ellos, observando en silencio cómo Sofía escuchaba con atención absorta. Alejandro podía sentir su mirada sobre él, pero no levantó la vista. Estaba demasiado concentrado en la calidez de su hija contra él, el suave ascenso y descenso de su respiración, la forma en que sus dedos jugaban distraídamente con el dobladillo de su manga mientras escuchaba su voz. Para cuando llegó a la última página, los parpadeos de Sofía se habían vuelto más lentos, su agarre en su brazo más flojo. Dejó escapar un pequeño bostezo y se acurrucó más. Esa fue una buena historia, murmuró somnolienta. Alejandro cerró el libro. Su corazón dolía de una manera que no podía describir. Lo fue, estuvo de acuerdo suavemente. Elena se puso de pie y se acercó, cepillando suavemente los rizos de Sofía hacia atrás de su rostro. «Vamos, cariño», murmuró. «Vamos a llevarte a la cama». Sofía se quejó somnolienta, pero dejó que su madre la tomara. Mientras Elena la llevaba por el pasillo a su dormitorio, Alejandro se puso de pie, frotándose la mano sobre el rostro, tratando de procesar todo. Había esperado sentirse como un extraño esta noche, pero en cambio había sentido algo completamente diferente. Se había sentido como un padre. Unos minutos más tarde, Elena regresó, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. «Se durmió antes de que terminara de arroparla», dijo con una pequeña sonrisa. Alejandro asintió, inseguro de qué decir. Quería decirle cuánto había significado esta noche para él, cuánto el simple hecho de estar aquí, sentado en esa mesa, leyendo esa historia, había cambiado todo para él. Pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado pesadas para decirlas en voz alta todavía. Elena lo miró durante un largo momento antes de volver a hablar finalmente. «Lo hiciste bien esta noche», dijo, su voz más suave que antes. «Ella es feliz. Eso significa algo». Alejandro se encontró con su mirada, con la garganta apretada. «Solo quiero estar allí para ella», dijo. «Para los dos». Elena dudó, luego suspiró. «Todavía tengo miedo, Alejandro», admitió. «He tenido 4 años para resolver esto por mi cuenta. Dejarte entrar no es fácil». Él asintió, entendiendo más de lo que ella sabía. «No espero que lo sea», dijo. «Solo necesito que sepas que no me voy a ir a ninguna parte». Ella exhaló lentamente, luego le dio una pequeña sonrisa, casi reacia. «Bien». No era todo, pero fue suficiente. Al irse esa noche, saliendo al aire fresco de la ciudad, supo una cosa con certeza. Había pasado años pensando que estaba persiguiendo las cosas correctas, que el éxito y la ambición eran todo lo que importaba. Pero ahora, por primera vez en su vida, entendió lo que realmente importaba, y no iba a dejar que se le escapara de los dedos de nuevo. Alejandro nunca fue el tipo de hombre que creía en el destino. Siempre había pensado que la vida se trataba de elecciones, de tomar el control de tu propio destino y darle la forma que querías. Pero mientras estaba parado afuera del edificio de apartamentos de Elena, esperando que ella abriera la puerta,
no podía sacudirse la sensación de que algunas cosas estaban destinadas a suceder sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Había pasado años persiguiendo el éxito, pensando que el logro y la ambición eran lo que lo definían. Pero ahora, al escuchar el suave sonido de pasos al otro lado de la puerta, se dio cuenta de que todo lo que realmente había necesitado estaba justo frente a él. La puerta se abrió y Elena apareció, vestida informalmente con jeans y un suéter, su cabello oscuro recogido en una coleta suelta. Había una dulzura en su expresión, una vacilación tranquila, pero también algo más, algo que le dijo que ya no estaba esperando que él demostrara su valía. Él ya lo había hecho. La voz de Sofía resonó antes de que él pudiera decir algo. «Papi». Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que ella se arrojara a sus brazos. Sus pequeñas manos se envolvieron fuertemente alrededor de su cuello. Él la atrapó sin esfuerzo, levantándola mientras ella se reía contra su hombro. Él la abrazó, dejando que el calor de su pequeño cuerpo se hundiera en él. Y en ese momento, supo que no había otro lugar en el mundo en el que preferiría estar. Elena se hizo a un lado para dejarlo entrar, y él la siguió a la sala de estar, todavía cargando a Sofía, que parecía perfectamente contenta de quedarse en sus brazos. «Hice algo para ti», anunció con orgullo, retorciéndose hasta que él la bajó para que pudiera correr a una pequeña mesa cubierta de rotuladores y papel de construcción. Agarró un trozo de papel doblado y corrió de regreso, sosteniéndolo hacia él con una sonrisa emocionada. Alejandro lo tomó con cuidado, desdoblándolo para revelar un dibujo de un niño, líneas de crayón formando 3 figuras. Un hombre alto con cabello rizado, una mujer con cabello castaño largo y una niña pequeña en el medio, sosteniendo ambas manos. Encima de ellos, en letras tambaleantes, había una palabra: familia. Se le apretó la garganta mientras lo miraba. De todas las cosas que había logrado en su vida, nada había importado tanto como este simple dibujo. Miró a Sofía, que lo estaba mirando con entusiasmo, esperando su reacción. «Esto es increíble», dijo, su voz ronca por la emoción. «Lo guardaré para siempre». Sofía sonrió. «Lo hice porque ahora volvemos a ser una familia». Alejandro sintió que su pecho se contraía mientras miraba a Elena. Ella mantuvo su mirada por un largo momento antes de ofrecerle una pequeña sonrisa, casi tímida. «Ella me preguntó si te ibas a quedar», admitió en voz baja. «Y le dije que creo que finalmente encontraste lo que estabas buscando». Alejandro exhaló lentamente, asintiendo mientras se agachaba para estar a la altura de los ojos de Sofía. «Lo hice», dijo, extendiendo la mano para meter un rizo detrás de su oreja. «Y nunca más me iré». Sofía lo abrazó por el cuello, y él cerró los ojos por un breve momento, dejándose sentir el peso de este momento. Ya no se trataba solo de presentarse. Se trataba de quedarse, de demostrar todos los días que estaba exactamente donde estaba destinado a estar. Elena los observó con algo indescifrable en sus ojos, pero cuando él se puso de pie, ella no desvió la mirada. Ya no había vacilación en su mirada, solo una tranquila aceptación. Había pasado años pensando que la había perdido para siempre, pero tal vez, solo tal vez, algunas cosas no estaban destinadas a perderse en absoluto. «Estaba pensando», dijo con cuidado, mirando entre ella y Sofía. «Tal vez podríamos hacer algo juntos este fin de semana. Solo nosotros 3, como una familia de verdad». Los labios de Elena se separaron ligeramente. La sorpresa parpadeó en su rostro, pero luego sonrió, una sonrisa real, genuina, del tipo que él no había visto en años. «Me gustaría eso»,
dijo suavemente. Sofía jadeó de emoción, aplaudiendo. ¿Podemos ir al zoológico? Quiero ver a los pingüinos. Alejandro se rió entre dientes. El zoológico será. Elena negó con la cabeza con diversión, pero había calidez en su expresión que le dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no estaban solo dando pasos cautelosos hacia algo. Ya estaban allí. Esa noche, cuando se fue de su apartamento, no sintió que se estaba yendo. Por primera vez en su vida, supo exactamente a dónde pertenecía. Y no importaba lo que costara, nunca iba a dejarlo ir.